Buen día, queridos estudiantes. Vamos a continuar con un tema más de clase. En esta oportunidad vamos a hacer la continuación del tema anterior, que fue atmósfera. Ahora vamos a trabajar las diferentes capas que encontramos en ella. Aquí en el gráfico podemos observar, encontramos a la troposfera, estratosfera, a la mesósfera, termósfera y a la exósfera, que viene a ser la capa más alta que encontramos. Incluso podemos observar algunos gráficos que encontramos en cada una de las capas para ir familiarizándonos con el tema que vamos a trabajar. Hablar de las capas de la atmósfera. Pero recordemos que ya hemos trabajado lo que es la atmósfera, ya hemos dicho una capa, que es una capa gaseosa que envuelve la Tierra. Hemos dicho que es una de las capas más importantes, que tiene una composición, tiene una importancia, unas características que son fundamentales. Dentro de ella encontramos una serie de capas que cada una presenta diferentes características. Por ejemplo, hablemos de la troposfera. La troposfera es aquella capa que tiene en cuenta la variación de la temperatura. La estructura que presenta nuestra atmósfera es la siguiente. Nosotros encontramos a la troposfera. Recuerde que estas capas de la atmósfera dependen de algo, ya que mencionamos que teniendo en cuenta la variación de la temperatura, mire, la temperatura es un factor principal, teniendo en cuenta la variación de la temperatura, podemos encontrar la siguiente estructura. ¿Qué características presenta la troposfera? La troposfera es la capa que se encuentra en contacto con la Tierra. Por ende, es la capa más cercana a nuestro planeta, siendo la capa más densa de la atmósfera. En ella se originan los fenómenos atmosféricos. Mire qué podemos encontrar en esta capa. Encontramos a esta troposfera, principalmente significa esfera de cambios. Es la capa más baja de la atmósfera, que se extiende desde el nivel del mar hasta los 12 kilómetros en los polos y los 18 kilómetros en el ecuador. En esta capa se produce la mayoría de los fenómenos meteorológicos, lluvias, rayos, arcoíris, vientos, etc. Esta es una de las capas más densas de todas, pues encontramos el mayor número de compuestos. Por ejemplo, encontramos el agua, polvo, gases contaminantes, etc. La gradiente vertical, la temperatura significa que por cada 1 kilómetro de ascenso, la temperatura disminuye 6 grados centígrados y por ello en su límite superior la temperatura puede llegar hasta menos 56 grados centígrados. Es la capa de mayor humedad atmosférica, puesto que en el agua está concentrada en sus diferentes estados. Contiene el 80% del peso total de la atmósfera. Su capa límite superior es la tropopausa, o techo del tiempo meteorológico. Debido a su gran dinamismo, es conocida como la zona de perturbaciones atmosféricas. La mayor parte de la aviación comercial se desplaza por esta capa. Es conocida como la capa del sonido. Estratosfera. Es una capa protectora para la vida, ya que es la encargada de evitar el paso de los rayos ultravioleta. También es llamada ozonosfera. Separada de la troposfera por la tropopausa, se encuentra una capa que contiene un 19% de los gases atmosféricos, pero muy poca cantidad de vapor de agua. Significa esfera de capas,
Se ubica entre los 18 y los 50 kilómetros de altitud aproximadamente. Es una zona de calma. La temperatura empieza a ascender llegando hasta los menos 20 grados centígrados por la presencia del ozono. Es una capa enrarecida, pues se va notando la disminución del oxígeno. No se produce formación de nubes en esta zona de la atmósfera, debido a que la inexistencia del vapor de agua. Se calma esta estratosfera. Su calma permite el vuelo de los aviones supersónicos en sus partes bajas. Su límite superior se denomina estratopausa. Entre los 24 y 30 kilómetros de altitud se encuentra la capa de ozono, que es vital para nuestro planeta, puesto que absorbe la radiación ultravioleta y así evita que la temperatura sea muy alta en la Tierra. Se ubica encima de la estratosfera hasta una altura de 80 y 85 kilómetros en las latitudes medias, donde se encuentra la mesopausa. Esta constituye un límite entre la mesosfera y la termósfera. En esta capa se producen las reacciones químicas y diversas transformaciones energéticas. Es la encargada de quemar los meteoritos cuando se acercan a la misma e inmediatamente son transformados en las denominadas estrellas fugaces. Significa mesósfera. Significa esfera media, capa media de la atmósfera comprendida entre los 50 y los 85 kilómetros de altitud. Es la capa más fría. La temperatura oscila entre los menos 83 y menos 110 grados centígrados. El aire está totalmente enrarecido, es decir, hay ausencia total de oxígeno. Se observan los primeros indicios de ionización, carga eléctrica. Aquí se ubica la sodiosfera, vapor de sodio y las nubes nocturnas luminosas. Es conocida también como la capa del silencio. Su límite constituye la mesopausa. Desde el límite superior, la mesopausa, se extiende la termósfera, conocida como atmósfera superior. Se extiende hasta los 500 a los 1000 kilómetros. Se localiza la ionosfera, una delgada región conductora de electricidad, puesto que se encuentra siempre ionizada, es decir, sus electrones y átomos están cargados eléctricamente debido a la radiación ultravioleta del Sol. La termósfera significa esfera de calor. Se ubica entre los 85 y los 500 kilómetros de altitud. Constituye el límite entre la atmósfera y el espacio sideral. Se inicia el vacío absoluto, es decir, ingresamos a un estado de ingravidez. La temperatura nuevamente aumenta hasta alcanzar los 1500 grados centígrados. Entre los 85 y los 300 kilómetros se ubica la ionosfera, capa que posee gran carga de iones y electrones. Termósfera, aproximadamente a los 100 kilómetros de altitud. Se ubica la capa E de Kennedy, la cual refleja hacia la superficie terrestre las ondas largas de radio. A los 200 kilómetros se ubica la capa F de Appleton. Esta refleja hacia la Tierra las ondas electromagnéticas cortas de televisión y telefonía. Por ello se le conoce como la capa de las telecomunicaciones. Aquí también ubicamos a los satélites artificiales. Se produce la volatización de los meteoritos que se dirigen a la Tierra. Cerca de los polos se presentan las auroras boreales y australes,
que son fenómenos eléctricos que podemos encontrar en esta capa. Incluso son uno de los fenómenos meteorológicos que podemos observar. Exósfera. La exósfera es la última capa, así que es la capa más alta que podemos encontrar. La más externa, hasta conectarse con el viento solar, es una capa que comprende el área desde la parte superior de la termósfera hasta aproximadamente unos 10.000 kilómetros de altura, hasta perderse en el vacío del espacio interplanetario. En esta, los gases van perdiendo sus propiedades físico-químicas. Esta exósfera es una región del espacio que no pertenece a la atmósfera propiamente dicha. Esta exósfera se caracteriza porque aquí ubicamos a la magnetosfera, donde se encuentran dos anillos de Van-Allen que rodean a la Tierra. Estos anillos están compuestos principalmente de electrones y protones, que llegan a los 64.000 kilómetros, protegiendo a la Tierra de los rayos cósmicos que son nocivos para la vida del ser humano. Estas características son de la exósfera. Como ven, cada una de las capas de la atmósfera presentan diferentes características. Dónde las encontramos, de quién nos protege, a cuánta altura se encuentra, qué es lo que posee. Y son fundamentales, porque recuerde que hemos hablado que la atmósfera es una de las capas más importantes que cubre el planeta Tierra. Es una de las capas que nos protege de los rayos ultravioleta, que gracias a esta atmósfera podemos encontrar el agua que se distribuye a diferentes partes. Gracias a esta atmósfera también puede haber vida. Entonces es una de las capas muy importantes que encontramos para el ser humano y también para la vida. Bien, esto es lo que hemos avanzado en esta siguiente semana. Igual recordemos que por IDUCAI se está trabajando lo que es las actividades que corresponden. Y cualquier duda, inquietud lo vamos a desarrollar en la sesión de clase que tenemos continuamente. Espero se encuentren bien y mis mejores deseos para ustedes. Cuídense, hasta luego, gracias por su atención.